UNAM. Patricia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, Patricia, pues aquí asomándonos a lo que sucede en Michoacán con las expectativas de ver pues progreso, mejoría en aquella entidad siempre tan castigada por muchos factores, pero pues ahora preocupados por lo que vimos en esta publicación de En 15 días respecto a esta posibilidad de que la voracidad inmobiliaria y la complicidad política puedan causar más daño a Michoacán. ¿Qué hay sobre esto, doctora? Bueno, pues es una historia larga, digamos, el caso de Morelia y esta urbanización voraz sobre zonas de importancia ecológica, hidrológica, pues es un espejo, digamos, de lo que el caso de San Miguelito puede ser, ¿no? Entonces a mí me gustaría muchísimo, digamos, un poco dar un contexto de los procesos de urbanización y devastación hídrica que se han dado en la ciudad de Morelia por intereses inmobiliarios y cómo esto, digamos, es un proceso que no inicia ayer, sino lleva más de 20 años, digamos, gracias a las reformas al artículo 27 constitucional de Salinas de Gortari en el 92, pues se dio toda una ola especulativa sobre predios, son terrenos ejidales, y sobre esto, pues los intereses inmobiliarios empezaron pues a tejer toda una serie de proyectos urbanos, megaproyectos urbanos, y bueno, cambiando las leyes, los planes de desarrollo urbano, los decretos y ordenamientos ecológicos, tejiendo una serie de hilos de corrupción, porque los empresarios, digamos, pues se penetraron también en la toma de decisiones. Tenemos en el caso de Morelia muchos empresarios que son políticos. Fausto Vallejo, un gran empresario, hasta ejidatario se convirtió. Alfonso Martínez, el actual presidente municipal, también con intereses inmobiliarios. Salvador López Orduña, también que fue del equipo de Calderón, fue presidente municipal con intereses inmobiliarios. Entonces, bueno, en Michoacán y particularmente en Morelia, pues tenemos esta como mezcla, ¿no? De intereses políticos con económicos y que asaltan las instituciones desde el nivel municipal hasta el estatal, y con esas redes de poder y corrupción, pues van tejiendo proyectos e inversiones inmobiliarias de gran alcance. En el caso de Morelia destaca muchísimo el caso de la zona sur de Morelia, que es una zona, la cuenca madre históricamente y ecológicamente, porque es la cuenca madre de Morelia, digamos, en términos de, bueno, desde allí había asentamientos prehispánicos en la zona de Jesús del Monte, pero de grupos pirindas, mataltzincas, digamos, pero también digamos, estas zonas han sido reconocidas desde hace bastante tiempo, digamos, ya viéndolo en términos institucionales, desde Lázaro Cárdenas del Río, reconoció la importancia hidrológica de esta zona para el abastecimiento de la ciudad de Morelia. Esta zona de la cuenca del Río Chiquito ha sido pues la que ha dado agua a Morelia, el acueducto famoso, etcétera. Entonces, esta es la zona que ha sido devastadísima en los últimos 20 años y particularmente por estos proyectos para niveles de altos ingresos con campos de golf, fraccionamientos cerrados, y entonces pues se han perdido en este caso de la zona sur, de la cuenca del Río Chiquito, se han perdido más de 2,000 hectáreas de terrenos forestales y también de predios, digamos, rurales de producción de alimentos para hacer fraccionamientos exclusivos y excluyentes. Y bueno, y aquí el punto está en que en estas redes de poder, pues tenemos actores que siguen haciendo el negocio inmobiliario y que desgraciadamente en el equipo actual de transición de Alfredo Ramírez Bedoya, que es el gobernador electo de Michoacán, pues en ese equipo pues ya se le colaron gente de estos intereses, porque son muy pragmáticos, ¿no? Este tipo de actores se mueven del PRI al PAN, del Verde, y pues ahora en Morena están, ¿no? Entonces, pues es realmente preocupante, ¿no? Y bueno, particularmente a lo que te referías del artículo que se escribió en 15 días, bueno, digamos, esto eran en voces, se decía, pues que estaba Alejandro Méndez, que es un notario, que le dio la notaría pues como regalo de fin de año Leonel Godoy, pero también Alejandro Méndez fue el líder, ¿cómo se dice? Presidente del Partido Verde Ecologista en Michoacán, y a ese nivel pudo llegar a candidato a gobernador en la época de Leonel Godoy. A unos días de cerrar la campaña, él desistió y apoyó a Godoy. Godoy le dio la dirección de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, y en ese periodo esta persona pues hizo pues
una serie de artimañas para lograr permisos a nivel municipal, estatal, permisos para autorizar un fraccionamiento de 17 hectáreas en un área natural protegida, en una zona que es parte de la cuenca madre, la parte núcleo más importante en términos de bosque y de calidad ambiental. Y bueno, este flamante es candidato del Partido Verde, pues en enero de este año, pues culminó su proyecto en términos de hacer una vialidad ilegal, en donde literalmente no es una mentira, mató el río Bello, un cauce federal que es afluente del río Chiquito de Morelia. Lo mató en términos de que construyó un camino de forma ilegal, con corrupción, con presión política a ejidatarios y pequeños propietarios, y lo que hizo fue tapar el río, o sea, hizo su camino con rocas, todo, y tapó el cauce, y esto, bueno, también pone en riesgo a una comunidad que está en parte abajo, pero aquí lo que vemos es cómo, pues, delincuente ambiental, ¿no? De hecho, la PROAM, la PROFEPA, pues llevan ciertos procedimientos administrativos debiendo los daños que generó, y próximamente también la Comisión Nacional del Agua va a dar seguimiento a esto, porque se destruyó un cauce federal, ¿no? Sin ningún permiso, y lo hicieron en plena pandemia, en plena época, pues ahora sí que el regalo de Día de Reyes, y bueno, se ha descubierto pues muchísimas irregularidades, ¿no? De este personaje, y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, otros proyectos inmobiliarios en esta zona madre, pues también como notario, pues avala documentos que luego se demuestran que son ilegales. Entonces, digamos, es pues toda una ficha, ¿no? Claro. Doctora Patricia Ávila, ¿y qué sucede cuando la población o cuando ciertos segmentos defienden el medio ambiente? A nivel nacional hay pues los hechos de tantos asesinatos, amenazas, represiones o la cooptación comprando a los líderes. ¿Qué sucede en Michoacán? Bueno, en mi experiencia personal, bueno, yo he estado en esta cosa de defensa y particularmente esto que comento de la defensa del río Chiquito y evitar los cambios de suelo, pues desde los años 90. Ujú. Y bueno, con grupos ecologistas empezamos, pero después, cuando estos son muy voraces, primero empiezan con una cosa y se van ampliando. Por eso yo lo veo como un caso de alerta, lo de San Miguelito. Empiezan con un pequeño Lo de la autorización. Sierra de San Miguelito en San Luis. Sí, Ujú, exactamente. ujú. Empiezan con una pequeña autorización de un fraccionamiento y luego pum, pum, se van extendiendo y en 20 años ya hay una nueva ciudad, ¿no? Entonces, Ujú. ese es el punto, ¿no? El capital inmobiliario es muy voraz. Entonces, bueno, digamos, entonces, en este sentido, te decía, ¿no? 2,000 hectáreas se perdieron de bosques en un cambio de un plan de desarrollo urbano, ¿no? A finales del año 2098, en diciembre del 98, a 5 días de irse el alcalde, hizo el cambio del plan de desarrollo urbano. Y luego este alcalde repitió, pues a terminar sus negocios inmobiliarios. Pero a lo que voy es de que, digamos, es una historia en donde ha habido resistencia ciudadana, Ujú. hubo un movimiento ya muy dinámico, que fue el movimiento de defensa de la Loma, contra proyectos de megaproyectos viales para conectar justamente estos desarrollos inmobiliarios en proyectos viales que pasaban sobre el área natural protegida de la Loma de Santa María, ¿no? Y en este proceso, pues hubo, por ejemplo, Leonel Godoy les dio el regalo al sector inmobiliario y cambió el decreto de la Loma de Santa María, redujo el área y la cambió de estatus, le quitó la categoría de NP y la convirtió en zona de restauración. Y ahora, luego esa zona se decía, no, es que se va a proteger, nada más es para que pase el camino, que al final lo construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también en un hecho muy irregular. Los ciudadanos, o sea, yo participé también apoyando al movimiento en defensa de la Loma, pues les Ujú. documentamos por más de 10 años, ¿no? Todos estos Ujú. agravios, está súper, digamos, que genera una ciudadanía vigilante, activa, a nivel que también, digamos, como somos pues muy activos, pues también Ujú. hemos descubierto pues otros negocios inmobiliarios en esta misma ANP. En 2018, el actual alcalde de Morelia, que tiene menos de una semana de haber tomado la posesión, ya repite, ¿no? O sea, vienen a Ujú. cerrar negocios, repito, ahora otros 3 años, vuelve, y después de un gobierno morenista, digamos, vuelve, y pues este movimiento ciudadano descubrió cómo este alcalde había autorizado un fraccionamiento de, creo que 70 hectáreas, algo así enorme, en la Ujú. loma, en el área natural protegida, ¿no? O sea, Ujú. descaradamente, cuando está prohibidísimo, ¿no? Y zona forestal, ¿no? Entonces Claro. descubrió eso y bueno, eso le costó el ganar la alcaldía porque contendió con el gobierno morenista, pero ganó Morón, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues lo que vemos es eso, ¿no? Entonces la ciudadanía Sí. en Morelia estamos vigilantes.
Doctora, gracias por toda esta información relacionada con Michoacán. Ojalá y el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, no inserte en el gobierno de Michoacán a alguien del Partido Verde Ecologista en la Secretaría del Medio Ambiente y además un desarrollador inmobiliario con la voracidad no solo de él, sino de muchos congéneres de los cuales hemos hablado hoy. Patricia, cierro esta plática solo diciéndote, casi confesándome contigo, diciéndote, caray, yo como periodista de pronto he recibido un enorme número de quejas, denuncias de cómo se está agrediendo al medio ambiente en todo el país. Lo de la Sierra de San Miguelito fue una expresión, pero están las denuncias en La Laguna, en Querétaro, en Jalisco, no se diga, en un montón de lugares. Estamos en una crisis ambiental en México, doctora. Sí, definitivamente estamos caminando hacia atrás. O sea, cuando la visión debería ser hacia adelante, de proteger las zonas de recarga de acuíferos, de garantizar la seguridad hídrica de las ciudades, de respetar derechos humanos, pues lo que vemos, pues que vamos para atrás. Y aquí me gustaría un poco ligar, o sea, la esperanza con el cambio de gobierno ahora estatal con Alfredo Ramírez Bedoya. Yo en lo personal, él me parece una persona muy congruente, ha sido muy empático con estos movimientos de defensa ambiental. De hecho, él cuando era diputado generó como exhortos para detener estas voracidades inmobiliarias, ¿no? Sobre zonas de humedales, proyectos que promovían pues, senadores de Morena incluso. Bueno, entonces el punto está en que este actor político que va a ser gobernador, pues tiene una buena trayectoria, ¿no? Y me parece que se está rodeando de gente que lo que único que va a hacer es manchar el camino de la 4T en términos tanto de corrupción como también de este proyecto que supuestamente no es neoliberal. Y con todo esto, lo que vamos viendo es no solo, pues, Morena no cuestiona el capitalismo, pero sí cuestiona el modelo neoliberal. Y lo que estamos viendo en la ciudad de Morelia es la expansión del capital inmobiliario con un proyecto totalmente de ciudad neoliberal, sí, devastador para los pueblos y los derechos humanos. Y que, bueno, aquí la esperanza es que el gobierno de Alfredo fuera diferente, pero con rodeándose de estos personajes. Y particularmente quisiera señalar, está muy bien posicionado el Partido Verde Ecologista dentro de este equipo de transición ambiental. O sea, tiene 2 escaños, escaños en términos de discusión en este equipo que es pequeño, de 8 personas. Está el doctor Toledo, que es una persona ético, comprometido, pero están en un mar de tiburones, ¿no? Y en este mar de tiburones, el Partido Verde tiene una fuerza muy grande con Alfredo Méndez, que fue, digamos, presidente del Verde, y está la ex candidata de Morelia, la presidenta municipal de Morelia, que es del Verde, ¿no? Entonces tienen esos 2 regalos, gente pues con una calidad que pues uno dice, qué barbaridad, ¿no? Patricia Ávila, muchas gracias por esta oportunidad de pasar revista a lo que sucede en Michoacán en vísperas de que entre en acción el nuevo gobierno impulsado y apoyado por Morena. Seguiremos atentos a todo esto y por esta ocasión, doctora Patricia Ávila, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.